Para la siguiente semana vamos a empezar a ver cómo esta corriente eléctrica se transporta, es decir, pasa de un sitio a otro, ¿ya? Recuerden, una cosa es carga, las cargas vienen dadas por los átomos y el conjunto de átomos ya te generan, pues, es como que todos estamos tratando de mover una roca y yo solo hago un esfuerzo, pero si viene otra persona, hacemos dos esfuerzos. Si viene 3, 4, 5, 10, 20 personas, hacemos 20 esfuerzos y se juntan, se suman los esfuerzos y podemos mover una roca gigante. Entonces, lo mismo pasa con un átomo. Un átomo tiene carga. Viene otro lado, tiene carga. Y si pongo otro lado, tiene carga. Y tiene carga y tiene carga. Entonces, el conjunto de átomos cargados empieza a generar una carga tan importante que lo que hace es literal, como ese juego que hacíamos en el colegio antes de la pandemia, le golpeabas en el hombro a tu compañero y le decías, sigue la corriente y no regresa. ¿Han jugado eso? Entonces, o tú la traes y le pasas y tiene que ir topando a alguien más. Entonces, se va haciendo contactos. Entonces, un átomo cargado toma contacto con otro átomo que, por ejemplo, puede estar descargado, pero le pasa la corriente y este a su vez del que está a la derecha y este a su vez del que está a la derecha y así se produce un proceso dinámico en donde las cargas empiezan, cuando entran en movimiento, se llama corriente eléctrica, ¿ya? Así de simple. La cuestión aquí era como analizábamos en el video, que debe haber un estímulo, ¿sí? De forma externa que empiece con la primera porción de materia, por así llamarla, que, que va a dar como el chispazo inicial para que esto arranque, para que esto tome movimiento, ¿sí? Espérenme un segundito. Ahora, esta corriente eléctrica tiene que ser transportada a través de un material que se llama conductor, ¿ya? Entonces vamos a estar analizando las distintas características que debe tener un conductor para ser un buen conductor versus otro tipo de material que tenga características totalmente opuestas para que sea un elemento no conductor o resistencia se llama, ¿sí? Va a haber materiales que faciliten la transmisión, repito, si lo facilita se llama conductor y si lo debilita o si lo detiene se llama resistencia, ¿ya? Va a haber materiales que tengan alta conductividad, por lo tanto tiene baja resistencia, es inverso, ¿no? Si es un buen conductor, tiene baja resistencia. O viceversa, si tiene alta resistencia, pues es un mal conductor, o sea, no podría transmitir este flujo de cargas para que la corriente fluya, ¿ya? Entonces tengo aquí em, una imagen que les quiero mostrar. A las resistencias también se las conoce dependiendo, ¿no? Si solo frena la corriente, se le llama resistencia, pero si definitivamente la para, se la llama aislante, ¿sí? Ese también es un término, o sea, para que te vea la diferencia. O sea, yo tengo una corriente que está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, pero digamos algo le frena, pero no la detiene, solo la frena o le reduce la intensidad, es resistencia. Pero si definitivamente la para, la corta o no le deja seguir avanzando, se llama aislante, ¿ya? Ahora, de los materiales por excelencia, los mejores conductores van a ser, o son, mejor dicho, los metales, ¿sí? Tome nota, por favor. Los metales son los mejores conductores, ¿sí? Los metales son los mejores conductores. En cambio, los compuestos, por así decirlos, orgánicos, ¿sí? Em, Podría decirse los plásticos, por ejemplo, son los aislantes o resistencias. Ya les digo, depende la función. ¿Ya? Aislantes o resistencias.
Hay ciertas características en cuanto a la forma, al grosor, al tipo. No todos los, o sea, los metales son conductores, pero hay unos que son mejores que otros, ¿ya? Entonces ahí es donde entra este temita de las resistencias, ¿ya? Déjenme solo un segundo. Ya, les voy a proyectar un videito. Vamos a compartir un video para más o menos que nos quede claro este tema. Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gustó, compartan. Ok, entonces, justo lo que estábamos conversando hace un momento, el hecho de este de aquí. Sí, los electrones son las cargas, pero a nivel atómico. Entonces, cuando tú tienes un conjunto de varios átomos, digamos en un conductor, en un cable eléctrico, un cable de cobre, estos electrones empiezan a moverse, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Solo el conteo individual de electrones, ¿sí? Como decía aquí el video, 6 quintillones aproximadamente, bueno, ese número no les voy a tomar, pero quiero que quede claro el concepto. El conteo, la cantidad de electrones que existen es el coulomb, ¿sí? Coulomb. Y cuando estos coulombs, ¿sí? Estos electrones o conjunto de electrones de los coulombs empiezan a moverse y a hacer un proceso, como decía, dinámico, empiezan a fluir, a transportarse, a transmitirse, esto empieza a moverse. Cuando tomamos o cuando metemos aquí la variable tiempo, entonces coulomb sobre segundo es la otra unidad que se llama ampere o amperio, ¿sí? Ampere o amperio. ¿Ya? Entonces es importante que usted sepa, yo puedo tener una carga de 10 coulombs, pero esa carga de 10 coulombs yo la hago circular durante 2 segundos, por ejemplo, entonces divides coulombs sobre tiempo. 10 para 2 es un movimiento de 5 amperes, ¿ya? Para que tenga más o menos idea. Es como que usted tuviera una distancia. La de aquí a la casa de su enamorado o de su enamorada es 10 kilómetros. Pero si usted a esa distancia la empieza a mover, o sea, empieza a caminar, la empieza a recorrer y se demora una hora, entonces ahí en cambio tiene una velocidad, que sería 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces recorrí una distancia en un tiempo. Entonces aquí tengo algo parecido. Yo tengo un conjunto de electrones que se llama Coulomb, ¿sí? Y ese Coulomb, cuando yo lo hago que se mueva a través de un punto fijo y tomo con un cronómetro el tiempo y lo divido, Coulomb sobre segundo, tengo el ampere. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí de la primera parte del tema de unidades?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Tal vez. ¿Está claro? Para poder pasar con el siguiente. A ver, veamos. Ya vimos voltaje. Vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. A ver, aquí una precisión, ¿no? Para entender este tema, ustedes deberían tener ciertas bases de, ¿han visto, por ejemplo, las leyes de Newton? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la segunda ley de Newton? ¿O la tercera ley de Newton en física? Sí, no. Por ejemplo, ¿alguien sabe que fuerza es igual a masa por aceleración? De pronto, antes, un poquito más atrás, cinemática, MRU, MRV, velocidad, distancia sobre tiempo, esas cosas, vectores, ¿sí? Ya, verán, en este año lectivo, ustedes deberían tener ciertos conocimientos de todos los temas que acabé de decir. Deberían conocer de vectores, deberían conocer de movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre. Después de eso se ven las fuerzas. Por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre es un cuerpo, es un dibujito en donde se dibuja el peso, la fricción o rozamiento, la tensión de una cuerda, o sea, cuando jalamos objetos y determinamos a qué velocidades se mueven las cosas. Y luego de eso se ve la fuerza y el trabajo. Trabajo, energía y potencia se llama esa unidad. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un objeto y le empujas con una fuerza, ¿sí? Esta va a recorrer una distancia. A eso se le llama trabajo. El trabajo más fácil que hay es empujar algo, ¿ya? Entonces, para trabajo, de ahí, pues hay cosas más sofisticadas y ni se diga de energía. La unidad para medir la energía se llama el joule. Entonces, no hablo de energía eléctrica, ¿no? Sino energía, por ejemplo, cuando tú sueltas una pelota, ¿sí? La pelota cae y rebota con cierta energía, ¿ya? Ese tipo de fenómenos deberían ustedes tener ciertas nociones para poder entender esto. Aquí lo que está diciendo el expositor es que ya tenemos el Coulomb, que es la unión de electrones.
Estos electrones se mueven en un punto y le tomamos el tiempo, se llama el amperio. Pero para que esto se mueva, para que esto empiece como que el impulso inicial para que agarre movimiento, tenemos que crear una diferencia de potencial. Esto, por ejemplo, se produce en las plantas hidroeléctricas. Nosotros tenemos agua que fluye en una cascada. Por ejemplo, no sé si han visto o alguna vez una foto, una imagen de una hidroeléctrica, una represa. Por ejemplo, en Paute, han escuchado, es la de las anteriores, ¿no? Ahora las nuevas de la época dorada del correísmo, de pronto Coca-Cola Sinclair, alguna hidroeléctrica ahí famosa, ¿no? La idea es más o menos la siguiente. Entonces, antes de comenzar con eso, quisiera compartirles la foto de una hidroeléctrica. Ya. Miren, aquí viene el agua del río. Generalmente, dependiendo la capacidad, se le embalsa al río, o sea, se le pone una represa para que toda la fuerza de agua que lleva el río salga por estos puntitos así con mayor intensidad. Y gira a lo que el agua empieza a circular por aquí. En el interior de estos huequitos, en realidad ahí hay turbinas. Piensa como que fuera la hélice de un bote, ¿ya? Pero en la hélice de un bote nosotros hacemos girar un motor para impulsar el bote. Aquí pasa lo contrario, hacemos fluir el agua para que gire las propelas. Y estos giros, estos movimientos empiezan a generar corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, aquí es donde hay mayor potencial, porque tenemos toda la energía que lleva el agua transportada en el río y que cae por estos huecos con fuerza, ¿sí? Se transforma en movimiento y este movimiento estimula la generación de electrones, como el globo que vimos en el video de la semana anterior, que la primera que trabajamos para explicar qué es una carga, el estímulo externo para generar la excitación de los electrones. Aquí el estímulo externo es el movimiento de la propela, ¿sí? El movimiento de las turbinas, ¿ya? Entonces de ahí se generan grandes potenciales de energía. Y luego, pues esto con la red de tendido eléctrico llega a nuestros barrios, a nuestros hogares, a tus dispositivos electrónicos, a tu celular, al cargador de tu laptop, al foco de tu sala, etcétera, ¿ya? Pero aquí es donde está la mayor concentración de energía. Por eso decía, va desde donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, hablando de corriente eléctrica. Ahora, si hablamos de una batería, pues las baterías, digamos, tienen 1.5, 12 voltios y sirve para alimentar a motores pequeños, por ejemplo, un carrito de juguete o una linterna con un foquito LED, etcétera, ¿ya? Entonces, para poder hacer que los amperios empiecen a mover, o sea, para poder hacer que los electrones se fluyan y poder tomarles el tiempo con el amperaje, yo necesito un voltio. ¿Ya? El voltio es el trabajo que puede hacer mi carga, ¿sí? Joules sobre Coulomb estaba, ¿sí? El trabajo que puede hacer mi carga. Y yo necesito, como digo, aquí está, ¿sí? Joules sobre Coulomb. Anotarán esto, yo necesito, o más bien dicho, para poder cuantificar el voltio, yo tengo que ver la capacidad que tengo de hacer un trabajo, de encender una pantalla, por ejemplo, encender el celular, eso es un trabajo, hacer una llamada, activar, por ejemplo, la alarma del carro, eso es un trabajo. No sé si tienes un ventilador que gire la paleta para que te mande aire, si tienes un microondas, un refrigerador que gire el motor del refrigerador para que se enfríe la refri, entonces cualquier tipo de trabajo, ¿me entiende? Eso se mide con joules. Y dependiendo la cantidad de trabajo que yo pueda hacer con mi carga, que era el Coulomb, ¿sí? Ya me da el voltaje. Entonces ahora sí que tengo una diferencia de potencial, tengo mucho voltaje de un lado y poco del otro, empiezan a caer o a moverse los electrones. Y cuando están en movimiento se llamaba amperio, amperaje, ¿sí? Entonces tenemos estas tres unidades de momento. El Coulomb, que son solo las cargas. El amperio, que son las cargas de movimiento. Amperio sobre Coulomb sobre segundo. Y el trabajo que pueden hacer mis cargas, el joule, es la unidad del trabajo, joule sobre coulomb, que me da el voltaje. Entonces, cuando tengo diferencias de voltaje, es como tener una gradiente, una resbaladera, una bajada, entonces ya empieza a fluir mi corriente eléctrica. Y ahí tiene todo sentido. ¿Ya?
El último video creo que nos va a alcanzar justo el tiempo hasta las 8:50. Les comparto. En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo Por si acaso es Omnius, ¿no? No God of War. es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. ¿Ya? Entonces, justo lo que les mencionaba al inicio. Los que tienen mucha resistencia se llaman aislantes y los que tienen poca resistencia, es decir, permiten el flujo fácilmente, se llaman conductores. ¿Sí? En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si aprendiste algo, Ok, entonces, como vieron, hay ciertos factores que determinan cuando tenemos más o menos resistencia, como el grosor, el largo del cable, el material del que está hecho y la temperatura.